Hola, sean bienvenidos a mi canal. Hoy trataremos el siguiente tema: diferencias entre Intel y AMD, entre calidad y precio. Procesadores AMD o Intel, ¿cuál elegir? ¿Qué es mejor, un procesador AMD o Intel? La respuesta no es fácil, pues depende del uso que le vayas a dar a tu ordenador o dispositivo. Para aclarar todas las dudas, te contamos qué es lo mejor y lo peor de los dos grandes fabricantes de procesadores. El procesador es la pieza de hardware más importante de los ordenadores y de otros dispositivos como los teléfonos. Su misión es interpretar los procesos y algoritmos para ejecutar los programas, juegos y sistemas operativos del aparato. Se podría decir que es el cerebro de la computadora. Existen infinidad de procesadores, cada uno de ellos con sus características y potencias particulares, pero solo hay dos desarrolladores que son considerados como los mejores en la fabricación de procesadores: AMD o Intel. La principal diferencia entre uno y otro es que Intel suele tener más potencia y mejor rendimiento, y AMD ofrece un buen rendimiento a un precio más económico. También es cierto que las diferencias no son tan fáciles de limitar, ya que algunos procesadores de AMD son mejores que Intel y viceversa. Dependerá mucho del uso que hagamos. No es lo mismo un PC para jugar que uno para trabajar, por ejemplo. Las dos empresas referentes en procesadores, Intel Corporation es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. Es el creador de la serie de procesadores basada en la arquitectura por 16. Más de los 80% de los ordenadores personales de todo el mundo tenían integrado un microprocesador de Intel. Además, entre su cartera de productos se encuentran también chipsets y placa base, memoria flash utilizada en las comunicaciones inalámbricas y otras aplicaciones. AMD, por su parte, es la segunda empresa de desarrollo de microprocesadores por 86 y una de los grandes fabricantes de unidades de procesamiento gráfico. El catálogo de procesadores AMD que existen actualmente es muy amplio, no tanto como Intel, pero con la arquitectura Zen han conseguido mejorar mucho su portafolio de productos, cubriendo una gran variedad de gamas de antes que antes no hacía. AMD versus Intel, la larga batalla por el mercado. Intel ingresó en el mercado en 1968. Su primer procesador fue el 101 Static RAM, el primer semiconductor de óxido de metálico de la historia, gracias al cual terminó la era de la memoria magnética. En 1971 crearon su primer microprocesador, el 4004, con el que se consiguió incluir la inteligencia artificial en objetos inanimados. AMD llegó un año después como potencia de Intel. Su primer microprocesador, el AMD 980, era una réplica basada en la ingeniería inversa del 8080 de Intel, que fue el cerebro del ordenador llamado Altair. Durante mucho tiempo fueron a la cabeza en cuanto a memoria flash, y sus intentos de introducir al mercado interfaces gráficas y de video también fueron exitosos, hasta el punto de que Intel el día de hoy no ha conseguido llevar a su nivel en ese aspecto. Una década después de su creación, AMD entró por fin al mercado de microprocesadores, dejando en un segundo plano las memorias flash. Sus esfuerzos se centraron en crear procesadores compatibles con Intel y lo consiguieron, hasta el punto de que IBM contó con AMD como segundo proveedor de microprocesadores para sus equipos. En 1982, Intel creó el primer procesador de real, el 80286, con 16 bits y 134.000 transistores, lo que permitía direccionar hasta 16 megabytes de RAM. Era capaz de trabajar con memoria virtual, lo que favorecía su capacidad de expansión. Además, el 80286 introdujo el concepto de modo protegido y multitarea, con lo que se podían ejecutar diferentes programas al mismo tiempo, pero por separado. Una característica que no fue aprovechada por DOS, pero sí por los futuros sistemas operativos como Windows. Principales diferencias entre Intel y AMD. En el último año, Intel se ha concentrado en velocidades de reloj más altas y en menor número de núcleos, mientras que AMD se ha focalizado en integrar números mayores de núcleos en sus procesadores a frecuencias más que aceptables. Uno de sus grandes productos son los procesadores Ryzen, los chipsets de alto rendimiento, sobre todo para videojuegos. Con todo, cabe señalar que AMD e Intel atienden a diferentes audiencias, pero ¿cuáles son sus diferencias? Rendimiento. De forma general, los procesadores de Intel tienen mejor rendimiento que los de AMD, a pesar de que sus últimos incluyen más núcleos de procesamiento. Los núcleos de los chips de Intel son más rápidos y tienen una mayor eficiencia individual.
No obstante, hay algunos procesadores AMD que superan a los de Intel. Sobrecalentamiento. Los procesadores de Intel consumen menos calor y por tanto menos energía. Esto se debe a incorporación desde 2002 de hyperthreading, mantenimiento activo de los núcleos existentes, en vez de dejar que permanezcan improductivos en sus CPUs. Sin embargo, AMD, aunque pueda enorgullecerse por el gran número de núcleos en sus chips, sigue sin solucionar del todo los problemas de sobrecalentamiento que siempre le han perseguido, aunque los chips Ryzen han mitigado mucho estas preocupaciones. Gráficos integrados. En este aspecto no hay un claro ganador. Para muchos, AMD es la mayor opción para gráficos integrados, pero para aquellos a los que no les importa gastar un extra en una GPU, prefieren Intel para los juegos en sí, mientras que AMD es mejor para realizar varias tareas a la vez. Es decir, en la alta gama, así como en los casos en los que se combina la CPU con una potente GPU AMD o Nvidia, los procesadores de Intel son los mejores para los juegos, sobre todo por altas velocidades de reloj, pero AMD proporciona mejores CPUs para multitarea debido al mayor número de núcleos y número de hilos. Overclock. El overclock se usa para describir el proceso de aumentar la velocidad de reloj de los componentes, como el CPU, para que corran más rápido de lo que fueron diseñados, lo que ofrece a los usuarios un gran control sobre la forma en que utilizan sus componentes. En este sentido, Intel suele ser más generoso que AMD, pero si el procesador Intel viene de fábrica sin sello de aprobación de la serie K, no se puede hacer. En cambio, AMD permite hacer overclock importante. Los precios. Los procesadores de AMD suelen ser más baratos que los de Intel, pero no siempre con la aparición de los procesadores Ryzen. El valor de AMD en la alta gama cambió mientras que Intel con su Pentium G4560 pasó a liderar el espacio de las CPU económicas, además de ofrecer un rendimiento mejor que su equivalente del rival. En definitiva, la elección de un procesador AMD o Intel depende de lo que el usuario necesite o esté buscando, ya que ambas marcas cuentan con con lo mejor para responder a los diferentes perfiles del consumidor. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si le ha gustado, regálame un like. Si es así, suscríbete, que seguiré subiendo más videos de este tipo. Hasta la próxima. Chao.